Hola Tauro, bienvenido a Alelia Astral. Mil gracias de parte de nuestros peluditos por acompañarnos. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver este video completo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si quieres ganar una lectura privada, mira el video completo y de esa manera conocer los requisitos para participar. Ya tenemos también lecturas de pago, así que si deseas una videollamada conmigo, en nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. El día de hoy, mi querido Tauro, vamos a iniciar con un horóscopo semanal. ¿Listo? Recuerden que de ahora en adelante el especial amor lo vamos a hacer dentro de la semana. Aquí vamos a tratar economía y un mensaje general de amor. ¿Listo? Es con todo mi corazón para ustedes, mis queridos Tauro, de parte de una taurina más. Así que apoyen un Tauro a otro Tauro. Suscríbanse y like este video, compartir. Síganme en redes sociales. Recuerda que el mensaje no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad, a quién va dirigido, y que si no resuena puedes ir a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo veas. Si tienes peticiones especial de oración, puedes dejarlo en los comentarios y con todo el amor oraré por ti. Tiempo de dedicarte a la familia. Me dice, hay una situación familiar que tienes que soltar, que tienes que perdonar. Hay una situación que, digamos, inclusive en tu plano sentimental se ha convertido como una especie de bache, una especie de obstáculo que tenemos que empezar a liberar, a soltar, porque yo siento que es como lo que te está deteniendo allí. Así que ánimo con todo mi corazón. Te digo que puedes soltar, que puedes sanar. Renacerás de lo antiguo, ¿sí? Siento que vas a volver a ser ese Tauro con ilusiones, porque algunos de ustedes estaban un poquito apagados por el amor, por la economía, por el trabajo, y te dice vas a renacer. ¿Listo? Y si tú crees que llega renacimiento a muchas etapas de tu vida, muchas áreas, con ayuda del universo, escribe hecho está ya mismo en los comentarios y recuerda dejar tu oración. Colocaré acá tus dos promesas y vamos a pasar al plano de lo económico. Veamos qué mensaje general hay para ti en esta parte económica. ¿Qué te quieren decir? Bueno, siento que esta carta es para ti. Tenemos el ángel del sacrificio. Dice, ningún proyecto se llevará a cabo si tu indecisión no te deja actuar. Nada tomará cuerpo si no te atreves. Tiempo de creer en ti. Tiempo de realmente empezar a creer que puedes llegar tan lejos como tú lo has imaginado. Eres un signo de tierra, así que eres un signo con mucha estabilidad. Cree en ti. Sí, me dice, hay que iniciar. Ningún proyecto se llevará a cabo si tu indecisión no te deja actuar. Recuerda que eres tierra y que todo lo puedes. ¿Listo? Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 6. Vuelve y me marca la carta de la indecisión y mira qué casualidad que ahí está Tauro. Entonces pienso que es un mensaje de decídese, de ese salto de fe, es casi como si estuviéramos viendo al loco, pero crean usted, Tauro. Bueno, veamos qué viene para la economía de esta semana. Ahí estás tú, Tauro. Y aquí vuelves y estás, Tauro. Por acá hay un Aries. Ok. Comenzamos con esta sota de copas invertida. Y me dice que algunos de ustedes tienen que tener un poquito de cuidado con una persona que va a intentar como engañarlos en esta parte de lo económico o en lo laboral. Siento que también podría tratarse de un compañero de trabajo que la verdad no está siendo tan honesto, tan transparente respecto a lo que piensa y cree de ti. Es decir, al parecer es una persona bastante, pero bastante hipócrita. Siento que esta persona a veces se acerca con el ánimo o la intención de desanimarte y de, digamos, hacer que tú no creas en ti. Ya veo porque estas otras cartas me hablaban de eso.
tienes que tomar distancia de estas personas que no te están aportando algo positivo en tu vida. Mucha prudencia con lo cual tú le estás hablando a las personas acerca de tus proyectos o de tus sueños. En el manual de este tarot me habla acerca de empresas, negocios o proyectos que tenemos que ocultar para evitar que nuestros enemigos, como que con su mala vibra o con sus malas acciones, puedan entorpecer. Aquí tenemos este 3 de oros, en el cual también tenemos a Tauro y a Aries. Y me dice que llega una propuesta, ¿sí?, de negocios inesperada, que te trae muchísimas ganancias. No tiene que ver con esta persona, siento que puede ser una persona nueva, siento que durante esta semana llega una propuesta importante o una ganancia súper importante, y es como que hay resurgimiento en esta parte económica. El alejarte de alguien que no te aporta, digamos, energéticamente, hace que las buenas cosas empiecen a llegar. Te cubre al final la carta de la suerte. Aquí estás tu Tauro, y siento que económicamente, como te digo, tomar distancia de esta persona te ayudará a sentirte mejor y a que todo fluya en la parte económica. Bueno, vamos a pasar ahora al amor. Y vamos a ver ¿qué nos habla para el amor? Veamos qué iniciales hay esta semana importantes. Recuerden que este es un mensaje general, el especial de amor serán otros días. De este mensaje toma lo bueno, deja pasar el resto. Tenemos la letra G, la letra R, la letra M, la letra C, la letra Q. Puede ser la inicial del nombre, el apellido, de la forma como ustedes le digan a esta persona especial, ¿ok? Veamos qué se viene para el amor. Tauro, ¿cómo estarán las cosas en el amor? ¿Qué consejo me les da a mis taurinos? Ok. Comenzamos con este 8 de oros en este momento. Y es una carta que nos habla acerca de el equilibrio, de definitivamente que durante estos días la energía en el plano de lo sentimental va a comenzar a estabilizarse por fin. Siento que venías como en una especie de montaña rusa en el cual unos días en este plano del amor las cosas te salían súper bien, luego mal. Esta persona algunos días mostraba interés, otros no, pero por fin comienza a haber, digamos, como esta estabilidad. Siento que va a ser una semana de alegría. Una semana en la cual esta persona especial podría estar empezando a apreciar, a valorar realmente todo lo que Tauro ha dado y ha entregado. Esta es una carta que me habla mucho de la realización de las esperanzas. No sé si tu esperanza durante estos días sea volver a hablar con esa persona, volver a verla. Déjame en los comentarios qué esperanza es la que tienes. Y definitivamente yo pienso que esta semana nos trae cosas muy, muy positivas para todos. Siento que hay un tema de desconfianza muy fuerte, ¿sí? Veo que aquí alguien sufrió engaño, veo que también hay como unos malos entendidos que han causado como esta desconfianza entre tu pareja, entre tu persona especial y tú, que comienzan también a resolverse. Sí, este es probablemente el motivo de tu intranquilidad, pero comienza a tener una solución, comienza a tener, digamos, un final feliz. Para toda esta situación. Me dice que has estado con mucha ansiedad y dudas respecto a si realmente esta persona te conviene o no. Y pues realmente yo pienso que hay que darle tiempo al tiempo. Me dice, hay una persona que está intentando tramar algún tipo de complot en tu contra, pero el universo te protege, el universo te da felicidad. Y es que cuando comienza a veces uno a mostrar mucho la felicidad, hay gente a la que esto le fastidia, le molesta. Así que hoy te dice, ten muchísima prudencia con las cosas que dice, porque no a todo el mundo le hace como bien, le hace felicidad tus logros, tus triunfos en el plano de lo amoroso, de lo sentimental. Vamos a ver qué nos dice nuestros ángeles, nuestras hadas el día de hoy para este plano de lo amoroso en tu vida. Ok, y te dice el negativo Abaddon.
Tenga cuidado, puedes caer en el abismo y no poder salir de allí. Debes ser fuerte y superar las derrotas. Sé que algunos de ustedes han recibido ataques directos por parte de terceras personas que quizás estén enamorados de su persona especial, también ataques espirituales, pero me dice mucho cuidado en caer en la depresión, en la angustia, en la ansiedad. Aquí me marca mucho la ansiedad, sino que fortalezcanse espiritualmente. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les voy a enviar cuáles son nuestros premios y requisitos gracias de parte de nuestros peludos. Los premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo, que se sortean pues entre los suscriptores que hayan cumplido los requisitos. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un comentario, seguirnos en redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Instagram. Te llevo en mi corazón un abrazote enorme.